Buenas tardes, queridos alumnos, ¿cómo se encuentran? Ahora vamos a trabajar uno de los problemas de la cartilla de trabajos prácticos de análisis cuantitativo de negocio del cursado virtual. Bueno, vamos a continuar con el tema 1. Para eso les voy a compartir mi pantalla. Dentro de la cartilla de problemas del tema 1 vamos a trabajar con el problema número 5, ¿sí? Vamos a leerlo y a ver cómo podemos brindar una solución. Para eso voy a comenzar leyendo el temario, así vamos pensando en las variables más importantes y vamos tratando de extraer los datos más interesantes. Les comento que el problema este lo resolveré en Excel, así que les propongo, si ustedes quieren ir a lo largo del video, ir pausándolo e ir trabajando. Ahora, cuando empecemos a leer los datos que nos va brindando, les propongo que vayan extrayendo los datos y vayan copiándolo al Excel. Al finalizar, yo les voy a mostrar mi Excel ya con los datos cargados, por cuestiones de tiempo. Pero si ustedes quieren ir haciendo una lectura previa y después comienzan con el video, estaría buenísimo que puedan ir viendo si pueden extraer todos los datos relevantes del problema. Bueno, entonces lo leemos. Se está considerando comprar un edificio de apartamentos que cuenta con 25 unidades y está para la venta en 300.000 pesos. Se planea conservarlo, dice, durante 3 años y luego venderlo. Entonces los planes de la administración no son quedarse con el departamento, sino utilizarlo como una inversión. Dice, se calcula que los impuestos de la propiedad son de 6.000 pesos al año y que la administración y mantenimiento de los apartamentos costarán cerca de 300 pesos anuales por unidad. Por supuesto, porque tener un activo o tener un bien atrae algunos costos también, como ustedes bien saben. Se espera que los impuestos crezcan a una tasa del 2% anual y los costos de mantenimiento en un 15% anual. Claro, bienvenido, estamos en Argentina, los costos nunca permanecen igual. Aún no se ha decidido sobre el arrendamiento. El arrendamiento es el valor que una persona debería pagar para poder utilizar una determinada unidad. Sería lo que nosotros conocemos como alquiler también. Dice, en la actualidad la renta es de 300 pesos por unidad al mes, pero la rotación es sustancial y el índice de ocupación es solo de 75%. Eso nos está diciendo que cuando la renta, cuando el alquiler es de 300 pesos por mes por unidad, la ocupación total sobre las 25 de esas unidades disponibles es de solamente el 75%. O sea que no se utiliza, no se puede alquilar el 100% del edificio con una renta de 300 por unidad. Es decir, que en promedio el 75% de las unidades están arrendadas en un momento dado. Se estima que si se reduce la renta a 220 mensuales por unidad, tendría una ocupación del 100%. Lógico, esto ustedes lo tienen que tomar como una concepción de la oferta y la demanda. A mayor precio, menor es la demanda. A mayor tarifa de alquiler, menor va a ser el porcentaje de ocupación y viceversa. Mientras más grande, mientras más elevado sea, la tasa que yo quiero conseguir de ocupación, más baja va a tener que ser la tarifa, más accesible para que el consumidor pueda abonarla. Dice, las tarifas de alquiler intermedias producirán índices de ocupación intermedios, claro, entre 220 y la que nos enunció recién. Se supone una relación lineal, índice de ocupación es igual a 168,75 menos 0,3125 por la tarifa de arrendamiento. Entonces hay una relación lineal entre la tasa de ocupación y la tarifa de arrendamiento. Y es una relación lineal negativa. Por ejemplo, dice una renta de 260 tendrá un índice de ocupación del 87,5%. Se decide fijar un arriendo para el primer año, o sea, un valor para el primer año, y aumentarlo en 10% para los años 2 y para el año 3. Sea cual fuere el índice de ocupación durante el primer año, se mantendrá para los años 2 y 3. Entonces, esa ocupación que yo la defino en el año 1 mediante la tarifa que yo voy a fijar, la voy a mantener en el año 1, en el año 2 y en el año 3 de lo que dure el proyecto este. Por ejemplo, si se decide que el arriendo sea de 220 para el año 1, la ocupación será del 100% para los 3 años. Al final de los 3 años, se vendrá el edificio de apartamento. La cantidad que esperas recibir es algún múltiplo del ingreso por arrendamientos que en ese momento, antes de gastos, el estimado es que ese múltiplo será de 5. Entonces, en el último año yo voy a tomar y voy a vender todo el edificio con todos los departamentos al valor de los ingresos por arrendamientos que yo haya obtenido en ese año multiplicado por 5. Eso es lo que me está diciendo esta parte. Es decir, si el ingreso por arrendamientos en el año 3 en total es 75.000 pesos, entonces el precio de venta será de 375.000 pesos. El objetivo es lograr
el total de flujo de caja más alto durante el periodo de 3 años. El flujo de caja en cada año es la diferencia entre el ingreso por arrendamiento y los gastos. El flujo de caja total incluye el de cada año más el efectivo por venta de la propiedad menos su costo de compra. Se determinó que la tasa de descuento es del 15% anual. Bien, ese es un dato que también nos brinda el problema. Nota, para el propósito de este ejercicio no se tienen en cuenta ni la depreciación ni otros aspectos relacionados con impuestos, ni, por ejemplo, la inflación. Eso sí tenemos que tener en cuenta que no estamos considerando el valor del dinero en el tiempo. Bien, se pide, dice, punto A, identifique las variables de decisión, parámetros, la medida de desempeño, variables intermedias y las políticas y restricciones de este problema. Antes de resolver el punto A, yo los voy a invitar a que en el Excel, que acá lo tengo abierto, vayamos trabajando y hayamos recopilado los datos. Bueno, si ustedes han hecho el trabajo como corresponde, deberían haber obtenido estos datos o algunos datos que quizás hay, unos cuantos que a mí se me han escapado en este momento. ¿Bien? Entonces tenemos primero la inversión, que es de 300.000 pesos, el horizonte temporal, 3 años, lo que dura el proyecto, cantidades de unidades de departamentos, 25 en todo el edificio, impuesto sobre la propiedad anual es de 6.000 pesos por el edificio por año, el costo de administración y mantenimiento anual es de 300 pesos por unidad, ¿no? La tasa de crecimiento de impuesto a la propiedad es del 2% anual, la tasa de crecimiento de costo de administración y mantenimiento es del 15% anual, la renta mensual actual es con un 300 pesos, una ocupación del 75%, ese dato nos da el temario, con una renta mensual reducida de 220, la ocupación será del 100%, y tenemos que ese índice de ocupación, ese porcentaje de ocupación o tasa de ocupación que también se conoce, es igual a 168,75 menos 0,3125 por el precio de arrendamiento, ¿no? Esas fórmulas nos dan el temario también. Por último tenemos la tasa de crecimiento anual de la tarifa de arriendo, que es del 10% para el año 2 y 3. La ocupación va a ser igual para los 3 años, la venta del edificio en el año 3 se va a dar con un múltiplo sobre la tarifa de arriendo, 5 por el total de ingresos por arrendamiento del año 3. Eso va a ser el valor del precio de venta del edificio. Y por último tenemos una tasa de descuento del 15% anual. Si hemos llegado a este punto, ya bastante han podido interiorizarse sobre los datos que están brindados por el ejercicio. Básicamente esto es algo muy importante que ustedes tienen que hacer, porque trasladar los datos al Excel me va a dar una idea a mí sobre lo cual yo tengo que empezar a trabajar, o sobre las ideas que tengo que tratar de estar plasmando. Entonces, una vez analizado esto, les animo, les pregunto también, el temario ya lo brinda como una posible respuesta que está medio oculta, ¿en qué modelo están pensando? Estamos en el tema número 1, construcción de modelos. Entonces tenemos que llevar esto, que es una realidad un poco complicada, densa, profunda, multidimensional, y trabajarla por medio de un modelo. ¿Qué es un modelo? ¿Se acuerdan? Bueno, un modelo es justamente una representación simplificada de la realidad. Entonces lo que vamos a tratar de hacer en este momento es buscar en todo nuestro set de modelos con los cuales ya venimos trabajando de hace varios años en la licenciatura en administración, trabajar y poder plasmarlo en esta ocasión para tratar de tomar la mejor decisión. Ya me decía el temario cuál es el objetivo de este problema. Entonces podríamos decir que el modelo sobre el cual estamos hablando es un modelo de cash flow, de flujo de caja, de flujo de efectivo. Si bien es un modelo que ustedes lo han trabajado, es un modelo que es bastante utilizado en la práctica y lo pueden haber estudiado en finanzas de empresa 1, tal vez 2, y también en formulación y evaluación de proyectos, si es que ya han realizado la materia o si lo están realizando ahora, seguramente es un modelo que lo van a analizar. Así que presten atención cuando el profesor también esté explicando el modelo de flujo de fondos, porque es muy, pero muy importante para la labor de un licenciado en administración. Bien. Entonces, una vez visto todo esto, les voy a presentar cuáles son todos los conceptos que vamos a tener que clasificar en las variables. Acá voy a poner el color porque lo tenía oculto. Sí, el punto 1, recuerdo, me pide identificar las variables de decisión, parámetros, medidas de desempeño, variables intermedias y políticas. ¿Se acuerdan? Según el modelo de EPEN, habíamos trabajado con que existen dos tipos de variables, las de entrada y las de salida. Las de entrada podían ser los parámetros y las exógenas, y las de salida van a ser las variables de consecuencia o de desempeño. Acá le vamos a agregar únicamente las variables intermedias, que las variables intermedias son combinaciones de unas variables de decisión y de tipo exógenas. Esas son las variables
de entrada en el modelo este que trabaja muy bien EPEN. Tenemos las variables de entrada, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Tenemos la variable de decisión y los parámetros. Entonces vamos a trabajar con las variables intermedias, que son combinaciones de variable de decisión con algunos parámetros. Por eso son justamente intermedias. Y por otro lado le agregamos el concepto de políticas o restricciones. Por esto lo vamos a profundizar un poco cuando veamos el tema número 2, pero en toda situación administrativa van a existir restricciones. Básicamente voy a tener algunos tipos de clasificaciones, los voy a profundizar después, y ahora vamos a ver unas cuantas que tenemos en el ejercicio. Entonces recuerden el modelo de EPEN, tenemos variables de entrada, variables de salida. Las variables de entrada son las variables de decisión, los parámetros, y las variables de salida tenemos justamente el tema de las medidas de desempeño y las variables esas que les llama de consecuencia también. Y acá por el medio vamos a tener las variables intermedias. Bueno, una vez analizando todo esto, entonces vamos a proceder a clasificar cada uno de los conceptos que tenemos. La inversión, en este caso, es una restricción de tipo presupuestaria, por eso dice restricción de presupuesto. El horizonte temporal es una restricción de política, porque la decisión de la gerencia es mantener el edificio durante 3 años y luego venderlo. La cantidad de departamentos es una restricción de capacidad. El edificio ya viene con 25 departamentos, entonces esa es la capacidad total disponible en el edificio. Los impuestos a la propiedad anual es un parámetro. Los costos de administración y venta son parámetros también. Tasa de crecimiento del impuesto a la propiedad, parámetro. Tasa de crecimiento del costo de administración y mantenimiento, también un parámetro. La variable de decisión nuestra, o sea, lo que nosotros tenemos que decidir es en qué valor fijamos la tarifa esa de la renta mensual. Esa justamente es nuestra única variable de decisión del modelo de flujo de efectivo. Un índice de ocupación, que es una variable intermedia, bien, porque está dada por una combinación de unos parámetros y la variable de decisión. La tasa de crecimiento anual de la tarifa de arrendamiento, que es un parámetro. El múltiplo sobre la tarifa de arrendamiento, también un parámetro. El ingreso de venta del año 3 es una variable intermedia, porque también está influida por algunos parámetros de la variable de decisión, que es la tarifa de la renta mensual. La tasa de descuento, que es un parámetro. Los flujos de fondos anuales, que van a ser variables intermedias. El flujo de fondo total, perdón, que es una variable también intermedia. Los costos totales, que van a ser parámetros en este caso. Los ingresos totales, variables intermedias. La tasa de descuento, que está dada, es un parámetro. Y el valor actual neto, que es una medida de desempeño. Nota, este ejercicio también se lo puede trabajar con una medida de desempeño como el VAN o con la TIR. Bien, o sea, podríamos tener esas dos variables de desempeño para evaluar el proyecto de inversión que nosotros queremos analizar. En este caso, solamente voy a trabajar con el VAN. Ustedes pueden agregar la TIR. Sería bastante similar al procedimiento que tenemos que realizar. Bien, bueno. Vamos a ver entonces qué nos pide a continuación. Es muy importante tener en cuenta esta parte de la variable bien definida, porque acá podemos ver que ya empezamos como a dibujar un poco lo que sería el modelo, o bosquejarlo por lo menos en nuestra mente. Vamos a trabajar y vamos a ver qué dice el punto E. Construir el modelo definiendo las relaciones entre las variables identificadas. El C, ejecutar el modelo en una hoja de cálculo. Y el D, utilizar el modelo para encontrar la tarifa inicial de rendimiento que logre el VAN más alto. Lógico, nosotros queremos buscar la combinación esa óptima entre la tarifa de arrendamiento. Buscaríamos que la tarifa de arrendamiento sea lo más alta posible para mantener la tasa de ocupación también elevada. Entonces lo que nosotros tenemos que manejar es esa tensión que se da entre la tasa de arrendamiento y el porcentaje de ocupación o la tasa de ocupación. A medida que aumenta una, la otra disminuye. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con la construcción del modelo, definiendo las relaciones entre las variables y ejecutando el modelo en la hoja de cálculo. Ustedes también pueden trabajar, esto es muy altamente recomendable que los ejercicios de análisis cuantitativo los trabajen en la medida de lo posible. Hay algunos ejercicios que no se pueden, como este, trabajarlo completamente a mano, pero sí es importante que trabajen a mano lo que puedan ir avanzando, progresando, porque después también tenemos que trabajar con el Excel. El trabajo a mano, el trabajo a pulmón en papel, desarrolla un tipo de habilidad, y el trabajo en Excel desarrolla otro tipo de habilidad. Esas dos habilidades son complementarias. Entonces eso es muy importante. Es decir, que ustedes tienen que trabajar los problemas en la medida que puedan en papel y lápiz, y siempre es altamente recomendable que ustedes trabajen también con el Excel, porque en el campo laboral es una herramienta que se utiliza muchísimo. ¿Bien? Vamos a continuar con esta parte del apartado y vamos a ver cuáles son los datos que tenemos que analizar. Bueno, esto voy a
ocultar por ahora porque voy a prestar atención sobre a este momento. Bien. Bueno, lo que nosotros podemos analizar primero es que vamos a tener una tarifa de arrendamiento mensual. Esa va a ser nuestra variable de decisión, como nosotros ya hemos dicho. Tenemos una cantidad de departamentos unidades. Supongamos que la tarifa de arrendamiento nosotros la hemos fijado en 220 pesos por unidad. La cantidad de departamentos ya estaba dada por el temario. Bien, voy a tomar el valor que era de 25 unidades. ¿Sí? Los departamentos ocupados al mes van a estar dados por una función, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función esa? Justamente esta de acá, 168,75 menos el valor de 0,3125 multiplicado por la tarifa de arrendamiento, que en este caso voy a considerar que es 220. Esto, tengan en cuenta que me brindaría a mí un porcentaje de ocupación, como sería un porcentual, debería dividirlo en 100 para obtener un tantos por uno, y si lo multiplico por la cantidad de departamentos disponibles, por la capacidad total, me daría la capacidad ocupada. Entonces estaría como haciendo o controlando la capacidad real, la capacidad disponible, ¿sí? La capacidad disponible contra la capacidad utilizada, esa medida de capacidad. Eso me dice esta celda celeste, esa celda, perdón, de color verde, y la celda que está debajo. Entonces, ¿cómo sería el porcentaje de ocupación? Simplemente los departamentos ocupados dividido en los departamentos disponibles, la unidad disponible. Si controlo con los datos, yo obtengo que a una tarifa de 220 estoy utilizando el 100% de la capacidad ocupada. Y eso se da por el temario. Revisen que yo había escrito que al precio de 220 la ocupación era del 100%. Para controlar que esté realizando bien los cálculos, voy a trabajar con el valor de 300, me debería dar una ocupación del 75%. Entonces voy a probar a ver si el valor del arrendamiento es de 300, efectivamente me dice a mí que la ocupación es del 75%. Entonces eso quiere decir que estoy realizando bien los cálculos, voy por buen camino. Ahora tenemos que seguir avanzando nuestro modelo y tenemos que pensar en cómo modelizamos las tarifas de arrendamiento para el año 2, para el año 3. En el año 2, la tarifa de arrendamiento estaría dada por la tarifa del año 1, multiplicada justamente por ese factor de actualización que me va indicando que la tarifa va aumentando un 10% anual. ¿Sí? Entonces trabajo de esa manera y esto sería lo mismo. Nada más que tengo que tener en cuenta que la tarifa que voy a estar aumentando es la tarifa anterior, porque son aumentos acumulativos. Me olvidé de fijar la celda B12, se ha movido. Tengan en cuenta ustedes para no cometer los mismos errores que yo estoy trabajando. No es la celda B12, es la celda B11. ¿Sí? Voy a probar de vuelta para ver si todo está bien. Con un valor de 220, perfecto. La ocupación es del 100%. Entonces, en ese caso, si yo definiría la tarifa inicial de arrendamiento en el primer año en 220 pesos, eso me está indicando que la tarifa para el año 2 sería de 242 pesos y la del año 3 de 262 pesos con 20. Bien. Bueno, una vez realizado eso, sí voy a poder continuar desarrollando mi modelo. Miren que el modelo es básicamente lo siguiente. Tenemos el horizonte de planeación que está dado por los 3 años. En el año 0 voy a trabajar con la inversión y en el año 1, 2 y 3 con los ingresos y los costos derivados del proyecto. Voy a tener como variables que me van a afectar este modelo la inversión inicial, los ingresos por arrendamientos por año, el ingreso de venta del edificio en el año 3, el total de ingresos que va a estar dado por los ingresos de arrendamiento más el ingreso de venta, que solamente este se va a sumar en el año 3, los impuestos a la propiedad anual, los costos administrativos de mantenimiento anual. Esa suma de esos dos conceptos me va a brindar los costos totales. Por último, el flujo de fondo anual y mi medida de desempeño con la cual voy a evaluar el proyecto, que es el VAR. Recuerden que ustedes pueden hacer lo mismo con la TIR. Bueno, para empezar a construir el modelo, voy a definir cuál era la inversión. ¿Se acuerdan? Que era de 300.000 pesos inicial. Solamente la tengo a la inversión en el año 0. Voy a poder construir ya el flujo de fondo anual para el año 0, que está dado por los 300.000 esto. Ahora voy a trabajar sobre los ingresos por arrendamiento. Para el primer año, miren, los ingresos por arrendamiento van a ser iguales a los 220 pesos esos que yo habré definido para
el primer año, ¿no es cierto? Esta es la del año inicial, multiplicado justamente por la cantidad de departamentos ocupados, ¿verdad? Entonces eso es lo que me va a decir a mí justamente cuál va a ser el porcentaje de ocupación. O también lo podría trabajar directamente con la tarifa de arrendamiento por mes multiplicada por la cantidad total de departamentos multiplicado también por el porcentaje de ocupación mensual. Que eso ya dijimos que va a ser justamente un valor que va a estar previamente definido. Entonces, mi ingreso por venta van a ser las unidades ocupadas, ¿sí? No las unidades disponibles, sino las unidades ocupadas multiplicadas por su ingreso y multiplicado por 12. Eso no lo olviden, es muy importante porque las tarifas son mensuales. Y yo estoy queriendo construir un flujo de fondo anual. Bien, entonces de esa manera tengo los ingresos por arrendamiento para el año 1. Para el año 2 y 3 voy a tener exactamente lo mismo. Perdón, no voy a copiar los valores porque se me va a copiar cualquier cosa. Primero debería fijar esto que está acá y debería fijar esto también. El valor del arrendamiento no, porque es algo que va a ir cambiando. ¿Sí? Entonces directamente lo que voy a cambiar en esta fórmula es trabajar con los precios actualizados, que son estos. ¿Sí? Recuerden que el precio va a incrementarse para cada uno de los años, por eso lo trabajo. Entonces en el año 3 voy a tener que los ingresos por arrendamiento van a ser iguales a la tarifa por arrendamiento del año 3, que es la tarifa del año 1 ya actualizada hacia el año 3, multiplicada por la capacidad, por la cantidad de departamentos totales, por el porcentaje de ocupación que voy a tener, y por 12. ¿Bien? Simplemente eso. Y por otro lado, ahora voy a tener que modelizar el ingreso de venta del edificio en el año 3, que va a ser igual a la cantidad de ingresos que yo hubiese obtenido por arrendamiento en el año 3, multiplicadas por el múltiplo S que me brindaba el temario, que es igual a 5. ¿Sí? Entonces de esa manera tengo los ingresos totales que está dado por la suma de estos conceptos. Bien. Y ahora voy a trabajar con los costos. Tengo primero el primer costo de propiedad anual. Voy a poner con negativo los costos para que directamente el modelo sea más amigable a la vista. El costo, estoy trabajando con el de impuesto a la propiedad anual. El costo de propiedad anual es de 6.000 para el primer año. Voy a fijar esa celda también para poder después copiar. Tengan en cuenta que estos son algunos tips que me son de bastante utilidad para el trabajo. En el año 2, ese costo justamente se va a incrementar por un factor de actualización del costo de la propiedad anual, que es del 2%. ¿Sí? Y para el año siguiente voy a obtener lo mismo. No olviden, miren, como les decía, que es importante fijar las celdas porque acá también me pasó lo mismo. Bueno, entonces una vez que tengo esto, voy a seguir trabajando. Noten que esto es bastante prueba y error, no es fácil construir este modelo en una primera instancia, pero bueno, yo tengo que ir viéndolo a medida que voy trabajando paso con paso y voy a ir considerando qué grado de porcentaje de implementación y de realidad me está brindando el modelo. Entonces tengo que ir controlándolo paso por paso. Ahora tengo los costos de administración y mantenimiento anual, que para el primer año van a estar dados por 300, noten, por unidad, ¿sí? Eso es bastante importante. Voy a fijar el valor de esa celda, que va a estar multiplicado por los departamentos que van a estar ocupados. En este caso, para todos los años van a ser lo mismo porque el porcentaje de ocupación se mantiene, ¿sí? Entonces, en los departamentos ocupados al mes, directamente puedo trabajar con esta celda o con la celda anterior multiplicándola por el porcentaje de ocupación, no hay ningún problema. Entonces para este año es de 7.500, para el año que viene va a ser el C costo multiplicado por el factor de actualización correspondiente, en donde me dice que la tarifa, perdón, que los costos de administración y mantenimiento aumentan un 15% anual. Voy a fijar esa celda también, y así la voy a poder copiar aquí. Bien. Y ahora voy a sumar cuáles son los costos totales, que son estos dos conceptos, para cada uno de los años. ¿Sí? Y de esa manera voy a determinar el flujo de fondo para cada uno de los años. ¿Cómo? Haciendo los ingresos totales menos los costos totales.
si han podido construir este modelo, vemos que la ventaja que me brinda el Excel es que es un modelo completamente dinámico, un modelo completamente flexible. Si yo dijese que voy a trabajar con una tarifa en vez de 220 de 300 pesos, ¿sí? Yo puedo ver que el modelo se va actualizando conforme yo voy haciendo los cambios necesarios. Entonces es algo bastante interesante para que yo lo considere. Esa es la ventaja de trabajar justamente con el Excel, y si yo lo hiciera manual no podría hacer esto. Pero bien, sí debo hacer todo el planteo del bosquejo, del modelo general, en papel, porque eso me ayuda también a poder ir conectando todos los datos y todas las ideas. Bueno, entonces voy a obtener el BAM para el primer año. El BAM está dado por la inversión, y voy a aplicar la fórmula que se llama BNA, que es valor actual neto. Esa fórmula me pide una tasa, que es la tasa de descuento del 15%, esto lo deberían recordar de finanzas, y tengo que seleccionar después los valores que son los flujos de fondo de los 3 años siguientes. Del año 1 doy 3. ¿Bien? Entonces dejo ahí por si ustedes quieren copiar de la fórmula para considerar que están haciendo bien. Correcto, entonces lo que obtengo a través de este modelo es que si yo empezaría trabajando con una tarifa inicial de 220 pesos por mes por edificio, llegaría a lo que es conseguir un porcentaje de ocupación del 100%, y de esa forma el BAM que yo obtendría es de 93.828 pesos. Entonces con esta inversión yo estaría creando valor. ¿Bien? Es una inversión que es viable de llevarla a cabo. Si yo quisiera fijar el valor en 300 pesos de la tarifa de arriendo, noten que el valor del BAM aumenta también. Entonces, vemos cómo van cambiando los porcentajes de ocupación, los valores intermedios en el modelo que yo estoy trabajando, y por sobre todo la variable de desempeño, que es el BAM. ¿Sí? Bueno, ahora lo único que me queda por resolver entonces es utilizar el modelo para encontrar la tarifa inicial de rendimiento que logre el BAM más alto. Una forma que tengo que hacer, una forma como lo podría resolver, es realizarlo de manera iterativa, es decir, ir probando múltiples tarifas de arriendo e ir anotando cada uno de los valores del BAM que voy obteniendo. Eso me tomaría demasiado tiempo, por lo cual vamos a trabajar con un complemento que en realidad no estamos adelantando hacia el tema 2, pero les va a venir bien si no lo tengan instalado. El complemento se llama Solver. Si no lo tienen instalado, tienen que seguir estos pasos. Voy a Archivo, en mi versión de Excel, a Opciones. En Opciones voy a Complementos, y en Complementos, en la parte de abajo donde dice Administrar Complementos de Excel, ir. Y acá en esta casillita tienen los complementos disponibles. Noten que van a tener la casilla de Solver, acá ustedes la van a tener destildada. Lo que hacen es tildarla y apretar el botón Aceptar. Una vez que hagan eso, van a ver unos cambios en la parte de la barra superior del Excel. Luego van a poder ir a Datos y van a tener el cuadro de Solver habilitado. ¿Sí? Noten un pequeñísimo detalle que ya les voy a avisar a continuación cuando estemos cargando. Yo acá he anotado que al lado del porcentaje de ocupación mensual hay un 100%. ¿Por qué? Porque por más que yo rebaje la tarifa por algún valor mínimo, ese porcentaje de ocupación nunca va a poder ser mayor al 100%, porque a lo sumo voy a poder alquilar las 25 unidades disponibles. Entonces, una cuestión muy importante. Ese porcentaje de ocupación va a variar solamente entre 0 y 100%. ¿Sí? Entonces voy a ir acá a Solver, y miren, lo voy a restablecer para que podamos trabajarlo desde el principio. Así les va a aparecer a ustedes la pantalla de Solver. Voy a poner en establecer objetivo. Es mi variable de decisión. Yo quiero saber cuál es la tarifa de arrendamiento que a mí me conviene considerar. ¿Para qué? Para maximizar. Perdón, esta celda que dice establecer objetivo, la consideré mal. Mi objetivo es el BAM. ¿Sí? Voy de vuelta. Mi objetivo es maximizar el BAM. Por eso toco acá donde dice maximizar, cambiando el valor de las celdas variables. Y ahí sí voy a seleccionar el valor de la tarifa de arrendamiento por mes. Entonces noten que en establecer objetivo tengo el valor del BAM, la celda B59 en mi caso. ¿Para qué? Para maximizar el valor del BAM, quiero que sea lo más elevado posible, cambiando cuál variable de decisión, únicamente la tarifa de arrendamiento del primer mes, que es la que yo voy a fijar, que es de 300 actualmente, la celda B40. Sujeto a las restricciones, la única restricción que voy a tener es esto que le comentaba recién, que esta celda B43, que el porcentaje de ocupación mensual,
nunca va a poder ser superior, o sea, tiene que ser menor o igual a el 100%. Consideren escribir este 100% acá como un valor absoluto, para que no tengan problema al trabajar en el Excel. Entonces vamos a poner aceptar, vamos a dejar tildado acá donde dice convertir las variables sin restricciones no negativas, y el método de resolución que vamos a considerar es este método de resolución no lineal por la fórmula del BAM. Recuerden cómo es la fórmula del BAM, ¿sí? Vamos a hacer clic en resolver, y el problema solo me va a encontrar una solución. Hay veces en los cuales no voy a obtener una solución. Si no obtengo una solución, puede ser porque me haya equivocado en algún punto intermedio o porque el problema efectivamente no tenga una solución al planteo que yo estoy intentando buscar. ¿Bien? Entonces voy a hacer clic en aceptar, y miren que la celda esta que antes estaba con un valor de 2.20, si no me equivoco, ahora está con una tarifa de 2.75 por mes. Y de esa forma conseguimos el mejor BAM, que es de 112.215. Bien, noten que es una tarifa también intermedia, porque la ocupación que me brinda es del 83%. ¿Sí? Entonces, la tarifa que a mí me maximizaría el valor actual neto de este proyecto es de 275 en el primer mes, que en el segundo mes se va a convertir en 302 pesos aproximadamente, y para el año 3 en 333 pesos. ¿Sí? Con un porcentaje de 83% a lo largo de la vida útil del proyecto. Bien, noten cómo todo en el modelo me ha cambiado, ¿sí? Hasta desde el ingreso por venta del edificio en el año 3 hasta los flujos anuales, ¿sí? Entonces, si han podido realizar todo el trabajo desde que iniciamos hasta ahora, el modelo les debería dar esta solución. Bueno, les queda como tarea para cuando estén practicando y cuando quieran terminar, trabajar ahora con el valor de la TIR, ¿sí? Entonces, deberían hacer lo mismo, nada más que considerando como variable que tengo que optimizar en este caso es la TIR. Vayan leyendo lo que dice EPEM sobre los modelos que optimizan. Eso les dejo como tarea también para que ustedes lo puedan considerar. Bueno, les agradezco mucho y espero que este video les haya sido de utilidad. Adiós.